Bueno, quiero darle la bienvenida a Mercedes Alejandro, que hoy nos va a estar acompañando. Ella es doctora en economía de la UBA, referente en economía feminista en Latinoamérica, presidenta y fundadora de la ONG Economía Feminista. Y para sumarle algo que la verdad me fascinó mucho el libro. En el 2016 sacó su libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el amor. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias Bien. por la introducción. No, de nada. Si querés agregarte algo más, sos bienvenida. Tranquila, sí. Después vamos a ir charlando a lo largo de la clase. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre los ámbitos en los cuales estudiamos, pensamos, compartimos, debatimos, suman, y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la agenda de género, que son bastante novedosos, ¿no? Son bastante, por más que el feminismo creció de una manera muy rápida y avasallante en los últimos tiempos, lo cierto es que todavía no están los temas del feminismo en las estructuras de las currículas de las carreras de grado y de posgrado, no están abordados de una manera integral, y en general uno a una se va formando un poco con los debates y las cosas que le interesan, que escucha, que lee, ¿no? Como que va tratando de hacer un poco su propio recorrido. Entonces creo que es interesante también en un ámbito como este, que es una escuela en donde están tratando de producir información, conocimiento, ideas, políticas para pensar también en los gobiernos, en cómo llevarla a la práctica, en la cotidianidad, incluso en la militancia de cada uno, cada una, que nos demos un espacio también para pensar qué es la economía feminista y cómo además nos puede aportar la economía feminista desde el campo que esté cada uno, cada una, que no hace falta que sean ni economistas ni feministas para que les sirva. Así que bueno, yo voy a tratar de poner un par de tópicos en discusión, entonces después también podemos aprovechar para hacer un intercambio. En principio, les diría rápidamente que la economía feminista es como un campo dentro de la economía que busca dialogar, e incluso más que dialogar, les diría debatir algunos de los principales conceptos de la economía. Si yo les pregunto a ustedes qué es la economía, o se quedan pensando economía, seguramente les va a venir el dólar blue, la crisis, las exportaciones, la brecha cambiaria, ¿no? Como que eso es lo primero que viene cuando uno dice economía. Aparecen esas cosas y decimos, uy, no quiero saber mucho de esto, no, mi sueldo no me alcanza, la inflación, ¿no? Como que eso es lo primero que se nos aparece cuando pensamos economía. Pero la economía es mucho más que eso. La economía, en realidad, como ciencia, como un proyecto teórico de investigación social, en realidad lo que busca es entender cómo se produce en una sociedad, cómo se distribuye eso que se produce en la sociedad, cómo se intercambia, ¿no? Y finalmente también cómo se consume. Entonces, digamos que los grandes temas de la economía son la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, vemos determinadas cosas que son, por ejemplo, los mercados, el rol del Estado, el rol también de los individuos o de las familias dentro de esos procesos de producción, de consumo, de intercambio, distribución. Es decir, lo que vamos a ver es que hay determinados campos que forman parte de la economía y además también hay sujetos que lo que hacen es intervenir en esos procesos productivos, distributivos, etc. Entonces la economía feminista de alguna manera viene a decir, bueno, irrumpe en la escena y plantea que hay que pensar de otra manera de la que se venía pensando a lo largo de la historia del pensamiento económico, a la redundancia, la economía. ¿Y por qué? Esto no es algo que le pasa solamente a la economía, le pasa a gran parte de las ciencias sociales, las ciencias políticas, en general, las ciencias en general, a lo largo de su historia, han sido producidas también por determinados sujetos. Esos sujetos productores de ciencia y de debate científico en general han sido varones de clases medias y altas,
heterosexuales, por decirlo de algún modo, ¿no? Y europeos o estadounidenses en algunos casos en el último siglo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pensamiento económico de las ciencias políticas, de la antropología, la sociología, etcétera, también además arrastra un montón de sesgos que tienen que ver con una producción teórica que viene de la mano de varones pensando la economía. Y no lo digo como algo ni malo ni bueno, ¿no? Como un dato de la realidad. Esto es un dato de la realidad. Las mujeres en la producción teórica, imagínense que las mujeres en muchos países empezaron a ir a las universidades en 1970, 1980, masivamente, digo, ¿no? Como una cosa más normal, más cotidiana. Si ustedes piensan en sus bisabuelas, difícilmente encuentren una bisabuela que tenía una carrera profesional, que haya ido a la universidad. En las abuelas por ahí encuentran alguna, una de cada 20, cada 40 más o menos. Yo, por ejemplo, en mi familia soy primera generación de estudiantes universitarios, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, ¿sí? Ni hablar las mujeres. Entonces, en principio digo, la economía trae como un sesgo, ¿no? Androcéntrico, del varón de clase media, alta, intelectual, heterosexual, europeo, etc. Y eso es uno de los temas que hace que hay un libro muy lindo que les recomiendo para leer, que se llama ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? Que es de una sueca que se llama Catherine Marsal. Es quien le prepara la cena a Adam Smith, es porque Adam Smith es uno de los padres de la economía, ¿sí? Cuando hablamos de la economía, bueno, uno de los padres de la economía es Adam Smith, seguramente ustedes pueden pensar, bueno, ¿quién más saben de economía? Marx, Keynes, ¿no? Pero uno de los padres de la economía es Adam Smith, y entonces esta sueca dice quién le preparaba la comida a Adam Smith, ¿no? ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? ¿Y por qué dice esto esta sueca? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver el libro La riqueza de las naciones, que es el libro principal de Adam Smith, pero es como así, como un socotroco gigantesco, ¿no? Y en ese tomo gigantesco de Adam Smith, lo que encontramos es que, no sé, las primeras 200 páginas más o menos están dedicadas al trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el salario que le corresponde al trabajo? ¿Cómo se valoriza el trabajo? ¿Cómo se intercambia el trabajo por alimentos, por vestimenta, etcétera? Y Catherine Marsal y muchas otras economistas feministas también dicen qué loco que a Adam Smith, después de tantas páginas hablando del trabajo, nunca se le haya ocurrido pensar en el trabajo que se realiza para que él tenga un plato de comida en la mesa, ¿sí? Y esto ahora yo lo voy a retomar en un ratito, porque es importante para la economía feminista esto que señala Catherine Marsal, que también lo señalan un montón de otras economistas feministas. ¿Por qué es importante? Porque vieron que también en el peronismo se dice, ¿no? Gobernar es crear trabajo, ¿no? El trabajo aparece siempre en nuestra práctica política, en la teoría, y no sé cuánto. Pero cuando se habla de trabajo, en general se habla de trabajo asalariado, que es una forma del trabajo, pero no la única, es decir, el trabajo que recibe un salario. Incluso, otra vez, si yo les preguntara a ustedes que hagan el ejercicio mental de cuántas horas trabajan por día, ¿cuántas horas trabajan por día? Pueden hacer numeritos así, tipo, ¿no? ¿Qué van a decir? 7 horas, 8 horas, 6 horas, 10 horas, ¿no? Van a tirar ahí, bueno, 14, dice una por ahí en el chat. Pero cuando uno piensa en cuántas horas trabajo por día, ¿en qué horas están contando? ¿Están contando qué horas? Las horas que están en una oficina, que están en, no sé, en un comercio, en una escuela, no sé dónde trabajan ustedes, en un taller, ¿no? Digo, eso están contando. ¿Están contando cuando yo les digo cuántas horas trabajan por día el tiempo que dedican a lavar los platos, a lavar la ropa, a ordenar su casa, a hacer las compras, si tienen hijos o hijas, a llevarlos a la escuela, traerlos, bañarlos, hacer las tareas con los chicos? ¿Están pensando en las horas que dedican en ayudar a su abuela a ir al médico, a sacar un turno, a cuidar a alguna persona que tiene discapacidad en la familia, o que está enferma, o que necesita ayuda?
¿Están pensando en todo ese tiempo cuando yo les digo cuántas horas trabajan por día? Y en general no, porque en general, cuando pensamos en el trabajo asalariado, pensamos en el trabajo por el que nos pagan un sueldo. Pero fíjense que yo todas esas actividades que dije también llevan un montón de tiempo y no tienen ningún sueldo, ¿no? Pero sí son trabajo. Porque cuando pensamos en el trabajo como concepto en general, el trabajo es la transformación de algo para satisfacer una necesidad, es una transformación material que yo hago de algo que tengo a mi alrededor, de la naturaleza viva o muerta, para satisfacer alguna necesidad, para producir un bien, un servicio, algo. Entonces, el trabajo en un sentido muy abstracto y muy amplio, poniéndonos así muy metafísicos, digamos, Marx decía el desgaste de nervio, cerebro y músculo, ¿no? Eso decía Marx del trabajo, es el desgaste de nervio, cerebro y músculo. Eso es el trabajo abstracto, abstractamente. Ahora, en nuestra sociedad, nosotros lo que estamos acostumbrados a pensar es en el trabajo asalariado. Y el trabajo asalariado es un trabajo en particular, que en realidad yo vendo mi fuerza de trabajo, que es mi capacidad de producir determinado bien o servicio, por una determinada cantidad de tiempo, y por eso obtengo una remuneración. Y esa remuneración, cuánto vale cada trabajo, es uno de los grandes temas de la economía, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes temas de la economía es por qué las maestras ganan menos que los ingenieros, ¿sí? O por qué el panadero gana menos que el cirujano. O por qué, es decir, ¿cómo hacemos para valorar el trabajo de cada persona? ¿Cuál es la escala? ¿Qué es lo que yo pongo ahí para decir, bueno, esto vale 10 veces esto otro? ¿Sí? Ese es uno de los grandes temas de la economía, ¿no? Cómo se fijan los precios, y entre los precios el salario que tenemos cada uno. Pero, volviendo a Catherine Marsal y a Adam Smith, hay un montón de trabajo que se hace diariamente que no tiene ningún valor, ningún precio, y que entonces pareciera que queda fuera del ámbito de la economía. Como que si la economía no le interesara, no formara parte de su tema de estudio. Y ahí es donde entra la economía feminista a decir, bueno, hay que mirar ese trabajo. ¿Por qué hay que mirar ese trabajo? Porque ese trabajo, el que mencionaba yo recién hace un ratito, el trabajo de doméstico, todas las tareas que hacemos en el hogar, lavar, planchar, cocinar, arreglar la cama, hacer las compras, planificar las comidas de toda la semana, ¿no? Más los trabajos de cuidados de los niños y niñas pequeños, de los adolescentes, de una persona con discapacidad, de la abuelita, de un mayor, etc. Bueno, todos esos trabajos domésticos y de cuidados que no están pagos, alguien los realiza. Y, o casualidad, ese alguien, en general, es una mujer. Esto no es algo que a mí se me ocurrió, y algo para que nadie se ofenda, y diga, ay no, un varón diga, yo lavo, sí, seguro, chicos lavan algo, no, nadie les está diciendo que ustedes no lavan nada. Lo que estamos diciendo es que si nosotros miramos cuánto tiempo en promedio le dedican las mujeres a estas tareas y cuánto tiempo en promedio le dedican los varones a estas tareas, vamos a encontrar que las mujeres le dedican en la Argentina hoy por hoy 6 horas y media a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, y los varones le dedican 3 horas y media. No solo eso, sino que vamos a encontrar que 9 de cada 10 mujeres realiza alguna de estas tareas que yo mencioné recién, mientras que 4 de cada 10 varones no realizan ninguna de esas tareas que mencioné. Y no solo eso, sino que vamos a encontrar que una mujer que trabaja 8 horas en una oficina, una escuela, en un comedor popular, etc., llega a su casa y le dedica más tiempo a alguna de estas tareas que mencionamos recién que un varón que está desempleado. ¿Sí? Entonces, si miramos toda la masa de tiempo que las mujeres le dedican a estas tareas versus la de los varones, las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Y esto, como les decía, pareciera que es una cosa de decisión personal que se realiza en los hogares a puertas cerradas, que no tiene nada que ver con el Estado, ni con la política pública, ni con la economía, ni con nada, porque es una decisión de las mujeres y los varones que habitan en esa casa. En realidad tiene un montón de consecuencias para la economía, muchísimas, que ahora les voy a pasar a enumerar, ¿no? Pero lo que decimos es, primero nos aparece como algo que es natural,
las mujeres son muy buenas para amamantar, obviamente, pues tienen tetas y te sacan leche, pero además para cambiar pañales, para hacer dormir al pibe, para hacerla eructar, ¿no? Son muy buenas también para lavar el baño, el inodoro, lavar los platos, son muy buenas para... Y pareciera que todas las tareas esas son, las mujeres vinimos con un chip, nos nació del alma, y entonces somos buenísimas para hacer todas esas tareas, y los varones, no, bueno, ellos pueden ayudar, ¿no? Cuando alguien les pide, lavando algún plato, sacando la basura, paseando el perro, cambiando una lamparita, ¿no? Y entonces ayudan, que es la manera de decir que la tarea le corresponde a la mujer, pero ellos están disponiendo de su tiempo gentilmente para completarla, ¿no? Y entonces el varón ayuda con determinadas tareas. Lo estoy exagerando, otra vez, no es para que nadie se ofenda, pero bueno, lo pongo así para que nos divertamos un poco. Entonces, las mujeres, digamos, le dedicamos muchísimo tiempo a estas tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Pareciera que es algo natural que las mujeres hacemos, porque siempre lo hemos hecho, pero el problema es que para muchas mujeres esto es una jornada tan larga y tan extenuante que en muchos casos no les da tiempo para estudiar, no les da tiempo para tener una carrera universitaria, no les da tiempo para ir y juntarse a debatir de política, no les da tiempo para trabajar, para buscar trabajo, para crecer en su trabajo y desarrollarse, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotras de la economía feminista, lo que vemos es que en los indicadores del mercado laboral, es decir, lo que sí mide la economía, porque mercado laboral es todo aquel trabajo asalariado, es decir, el que sí tiene precio, cuando nos metemos en el mundo de la economía, es decir, el mercado laboral analizado con todos sus indicadores, encontramos que las mujeres participan en menor proporción en el mercado laboral. Encontramos que además cuando entran al mercado laboral lo hacen con menos horas, es decir, en vez de jornadas de 8 horas, hacen quizás jornada de 4 o 6 horas. Además lo hacen en trabajos más precarios. Entonces, si miramos la informalidad, las mujeres son mayoría en la informalidad. Tienen mayores niveles de desempleo. Y sobre todo tienen mayores niveles de desempleo las mujeres jóvenes, que, o casualidad, están en etapa reproductiva, es decir, se van a embarazar, y esto lo guardamos porque después también lo vamos a hablar. O cuando tienen hijos. Las mujeres que son madres trabajan mucho menos, o sea, van menos al mercado laboral que las mujeres que no son madres, y por supuesto muchísimo menos que los varones que sí son padres. Es decir, cuando la mujer es madre se retira al mercado laboral, cuando el hombre es padre se queda en el mercado laboral y a veces trabaja más todavía. Y además de eso, ganan menos en casi todas las ocupaciones laborales, se insertan en trabajos específicos, trabajan mayoritariamente de empleadas domésticas, de maestras y de enfermeras. Los varones trabajan en la construcción, en la tecnología, en la ingeniería, el transporte, la energía. Y entonces todo esto junto, que decía que participan menos en el mercado laboral, con menos horas, en trabajos más precarios, con mayores índices de desempleo, con menores salarios, etc., hace que cuando miremos la pobreza, la mayoría sean mujeres. Es decir, que la pobreza esté feminizada, que la pobreza tenga cara de mujer. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Estamos diciendo, hay un montón de tareas que se hacen en la casa, que las hacen mayoritariamente las mujeres, que pareciera que están fuera de la órbita del estudio de la economía, pero que la economía feminista dice, ojo, porque esta redistribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados está afectando a las posibilidades de trabajar de las mujeres, y además está afectando también a la calidad de su empleo, a las posibilidades de su desarrollo, y por tanto está afectando todos los indicadores del mercado laboral, está afectando a la composición y la calidad de nuestra fuerza de trabajo, y sobre todo también nos está mostrando que hay un sector de la población que se empobrece a medida que es mujer, y ni hablar cuando es mujer con hijos o hijas. ¿Sí? Cuando miramos dónde está la mayor pobreza acumulada en la Argentina, por ejemplo, va a ser mujeres a cargo de un hogar que tienen niños y niñas adolescentes. Los hogares con jefatura femenina son la mayor parte de la pobreza. Y la mayor parte de la pobreza son hogares que están con jefatura femenina. Entonces, esto es una de las cosas que trae la economía feminista como para cachetearnos un poco, ¿no? Nos pone esto enfrente, nos dice,
acá hay todo un fenómeno que por no medirlo, porque no tiene precio, porque a Anne Smith no se le ocurrió pensar en la mamá que todos los días le presentaba, le preparaba la comida, además de plancharle la peluca. No sé si vieron a Anne Smith con una peluca blanca, como se usaba en esa época, ¿no? La mamá le armaba la peluca, le planchaba la ropa, le preparaba la comida, y Anne Smith se preguntaba por el salario de los obreritos fabriles de su época, pero no miraba el trabajo de su madre, ¿no? Es decir, y eso le pasa mucho a la economía. La economía no mira el trabajo de las mujeres. Es como si fuéramos unas hadas, ¿no? Unos duendes que vienen a la noche, organizan todo, uno se levanta y está el desayuno armado, los chicos bañados, listos en las escuelas, preparados y bla. Entonces, este aporte que hace la economía feminista al debate es lo que en muchos, es uno de las discusiones. Yo me voy a centrar un poco en esta porque me parece que es la más clara para ver, después podemos pensar en otras, pero esto que aporta la economía feminista al debate es algo que nosotras le empezamos a llamar la economía de los cuidados. Y la economía de los cuidados, catalogarla de esa manera, nos permite también pensar cómo la economía de los cuidados se inserta en la economía en términos de eso que yo les decía que es uno de los puntos que estudia la economía, que es lo productivo, la producción. ¿Y por qué digo que es importante para lo productivo y la producción? Les voy a poner un ejemplo muy concreto que todos y todas acá lo vivieron. O sea, esto seguro que lo vivieron. Vivieron la pandemia, ¿no? Fue hace 2 años. O sea, todos y todas pasamos por la experiencia pandemia. Yo no sé cuántos siguieron del debate económico en ese momento. A mí me tocó estar en el Ministerio de Economía en ese momento, así que imagínense que lo seguí bastante de cerca y bastante en el día a día. Pero lo cierto es que una de las cosas que vimos como un resultado de las medidas que se tomaron frente a la pandemia fue la caída de la participación en el mercado laboral de las mujeres. ¿Qué significa esto? El 20 de marzo se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto significa que tenemos que quedarnos en casa, cuidarnos, evitar salir. No sé si se acuerdan, pero solamente trabajadoras y trabajadores esenciales podían salir. Las escuelas pasaban a ser de manera remota. Todo el trabajo que se podía hacer de manera remota se hacía de manera remota. Si yo tenía un bebé y había una señora que venía a cuidarlo, esa señora no podía venir, lo tenía que cuidar yo sola. Si mi mamá venía desde Quilmes a Capital a darme una mano con el baby, bueno, no iba a venir más por un tiempo porque no iba a haber transporte y porque además no se recomendaba y porque además era mayor seguramente y se podía contagiar, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso, no? Es decir, en términos de la economía de los cuidados, lo que sucede es que los cuidados pasan a estar 100% en el hogar. No hay servicio de cuidado, ni privado, ni familiar, ni provisto por el Estado. Todos los servicios de cuidado ahora los tiene que brindar la familia, adentro del hogar. Y no tenemos ayuda para eso. Es decir, no va a venir la empleada doméstica, no va a venir la niñera, no va a estar la escuela abierta para ir y dejar los chicos mientras me voy a trabajar. No va a haber el club, no va a estar el centro cultural en donde la nena hacía patín y el pibe estudiaba inglés, no va a estar la canchita de fútbol, no va a estar la familia para venir a dar una mano si uno tiene que salir, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Significa que los hogares en donde hay niños, y especialmente niños que necesitan cuidado, porque quizás una joven de 16 años se puede quedar solo, pero un nene de 3 años no, una nena de 7 años no se va a quedar sola, ni hablar un bebé, ¿no? Entonces esto significaba que alguien iba a tener que estar ahí pendiente. Y esto significó no solamente en Argentina, porque las medidas de aislamiento y de cuarentena, el lockdown, como le dicen, formaron parte de una estrategia de supervivencia al COVID extendida a lo largo de todo el planeta. Esto lo que hizo fue hacer retroceder a las mujeres en el mercado laboral. En un solo mes de COVID, las mujeres retrocedieron 2 décadas en su participación en el mercado laboral en América Latina.
Todavía es el día de hoy que en gran parte de América Latina las mujeres no han podido volver al mercado laboral después de ese impacto, ese shock que hizo la pandemia, de ese retiro masivo. Nosotras en el Ministerio de Economía trabajamos analizando esos datos y, por ejemplo, 1 de cada 10 mujeres que era madre se fue del mercado laboral, renunció a su trabajo, no pudo seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tenía los chicos en la casa y tenía que cuidarlos. Entonces, esto fue algo que lo que hizo fue agigantar un problema que estaba previo, que es lo que en la economía se llama, en la economía feminista se llama la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es la ausencia o la deficiencia en la provisión de servicios de cuidado. ¿A qué llamamos servicio de cuidado? Todo esto que yo estuve mencionando, ¿no? Que haya jardines, que haya escuelas, que haya centros de primera infancia, que haya clubes, centros culturales, espacios de recreación, ni hablar para los adultos mayores, geriátricos, personas que cuidan, ¿no? Enfermeras, acompañantes terapéuticos, entrenadores de una persona que, no sé, tiene que hacer una rehabilitación especial, una niñera, una empleada doméstica, ¿no? Es decir, todo eso durante la pandemia no estaba disponible, pero antes de la pandemia había una deficiencia de eso. Y esa deficiencia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se expresa en la falta de vacantes, ¿no? Es un tema que aparece siempre, en la campaña ahora aparece. Pero no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, en un montón de lugares del país faltan vacantes para los niños y niñas en los primeros 2 años, porque es obligatorio a partir de 3, pero no antes. Entonces, si yo tengo un bebé chiquitito y tengo que trabajar, y bueno, es lo que les decía, las mujeres muchas veces, cuando tienen niños chiquitos, ¿qué hacen? Se retiran del mercado laboral y se quedan cuidando a los pibes. ¿Por qué? Porque hacen la cuenta y dicen, bueno, pero no tengo un jardín gratuito en mi barrio, en mi zona o en mi ciudad, y pagar una niñera o pagar un jardín privado me sale todo mi sueldo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a trabajar si todo mi sueldo se va a ir a esto? Prefiero quedarme yo en casa cuidando al pibe y bueno, después veré. Pero claro, esa mujer se retiró del mercado laboral, perdió años de antigüedad, perdió capacitaciones, mientras tanto los compañeros, las compañeras sin hijos o los compañeros varones siguieron creciendo y desarrollándose. Cuando ella quiera volver lo va a hacer en inferioridad de condiciones. ¿Se entiende? Es decir, todo esto de alguna manera va mostrándonos que las dinámicas de participación en el mercado laboral de varones y mujeres cambian mucho de acuerdo a la provisión de cuidados, de si una mujer tiene o no tiene hijos, o si es percibida como posible madre, que era lo que le decía antes. Puede ser que haya una chica de 27 años que esté buscando un trabajo y haya un chico de 27 años al lado y le pregunten, aunque esté prohibido, si va a ser madre o si es madre, y haya una preferencia por el varón. ¿Por qué? Porque el varón tiene 2 días de licencia, la mujer tiene 3 meses. Entonces, ¿qué voy a contratar a esta que va a ser madre y que va a dejar de venir 3 meses, mientras este otro va a ser padre y va a dejar de venir 2 días? Después lo tengo ahí para laburar, para hacer lo que yo quiero. ¿Qué le voy a dar la promoción a esta piba si el año que viene va a ser mamá y no va a estar en el trabajo que yo quiero que haga? ¿Se entiende? ¿Para qué le voy a mandar de viaje? No va a querer ir, tiene que cuidar a los pibes. Nadie se pregunta eso a un varón. De hecho, es muy difícil que uno encuentre un varón que se retira al mercado laboral para cuidar a los pibes mientras su mujer sigue trabajando. Es rarísimo. Le pasa quizás a una mujer que es, no sé, muy, muy importante o muy exitosa en su carrera, ¿no? Una superactriz, una supermodelo, una superpolítica, alguien que le fue muy bien o que realmente es muy necesaria, quizás el varón se queda en la casa. Pero en realidad un varón en una pareja mediocre, si se me permite la expresión, la mujer va a ser la que deje el trabajo, porque la sociedad lo valora y lo pone de esa manera también. Y es más, hay muchas mujeres que quieren seguir trabajando cuando los chicos son chiquitos y le dicen, ay, ¿para qué vas a trabajar si tu marido gana bien? Quédate en tu casa, aprovechá que podés, no vayas. Y hasta pareciera que si esa mujer quiere trabajar o quiere hacer horas extra o quiere viajar o quiere irse de fiesta un fin de semana es mala madre,
¿no? Es decir, hay estereotipos, hay un montón de cosas culturales. No me quiero extender mucho más con esto porque creo que se entiende el punto, ¿no? Pero lo cierto es que, como les decía, en la pandemia, cuando se cierran cuando se cierra la economía, esto genera un problema, y ese problema es un retroceso muy grande de la participación de las mujeres en el mercado laboral, que incluso empiezan a volver al mercado a lo largo del 2021, cuando la economía se empieza a abrir, pero a un ritmo mucho menor de los varones, y como les decía, en muchos países todavía no volvieron a los niveles previos. Entonces, yo les decía, uno de los temas que trae sobre la mesa la economía feminista al debate es la importancia de la economía de los cuidados. Y la economía de los cuidados entendida como este conjunto de actividades que la economía le va a decir reproductivas, y casi en oposición a lo productivo, ¿no? Como si esa reproducción no fuera fundamental para la producción, como si que haya comida en una casa, la ropa limpia, la cama arreglada, el hogar ordenado y los chicos alimentados en la escuela, etcétera, no fueran algo que permite la producción social, ¿no? Es decir, como si eso no fuera importante. Yo me acuerdo en esa época de la pandemia también había toda una narrativa, como le gusta decir a algunos, de la economía mundial se paró de la economía mundial, ¿no? Y cuando decíamos se paró de la economía mundial, nosotras las economistas feministas decíamos, ¿cómo que se paró la economía mundial? Acá tenemos a las mujeres en los hogares lavando pilas de plato, cocinando, fregando con los bebés, haciendo malabares para poder seguir con sus rutinas laborales remotas o como sea. Tenemos a las enfermeras atendiendo las filas de pacientes con COVID, y digo las enfermeras, porque 8 de cada 10 personas que trabajan en el sector de salud son mujeres. Tenemos también 8, 9 de cada 10 personas que trabajan en la educación son mujeres, haciendo escuela remota, tratando de sostener las estrategias educativas de todos los niveles educativos del país. Tenemos a las mujeres en los comedores populares revolviendo la olla, tratando de alimentar a las casi 11 millones de personas que recibieron asistencia alimentaria en la pandemia. Entonces, ¿cómo que la economía se paró? ¿Qué economía estamos mirando? ¿A qué le llamamos economía? ¿Por qué no vemos esto como parte de la economía? Entonces, eso, de alguna manera, es una de las discusiones que la economía feminista trae a la mesa. A partir de ahí, y esto para avanzar muy rápidamente, yo les diría, la economía feminista creció mucho también en el último tiempo, creció como construyendo herramientas de gestión le llamo yo, por ejemplo, indicadores, esto que yo les mencionaba de que las mujeres ganan menos, su participación laboral, etcétera. Bueno, estos son cosas que hay que medir y que no existían antes, que estaban los datos ahí, pero que nadie los leía, los construía, los ponía de manifiesto y los usaba para diagnosticar problemas o para decir, bueno, acá hay una cuestión, hay que trabajarla, etcétera. Entonces, construir indicadores, construir datos, incorporar además también distintas poblaciones en esos indicadores, por ejemplo, la población LGBT, tratar de elaborar un censo que permita que las personas puedan decir cuál es su identidad autopercibida, elaborar estadísticas que nos permitan una lectura más compleja de la sociedad. Bueno, eso es una de las cosas que la economía feminista produce. Produce también los presupuestos con perspectiva de género, que tienen que ver con interpretar y entender qué políticas públicas hay para cerrar las brechas de desigualdad, que son un montón. Yo me enfoqué en mencionarle algunas económicas, pero después hay brechas en el acceso a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, bueno, ni hablar de la violencia de género, ¿no? Y todo lo que eso significa, etc. Entonces, la economía feminista viene trabajando en el debate teórico que les mencionaba, ¿no? En generar nuevos debates y nuevas discusiones para incorporar los elementos faltantes a la teoría económica, en tener las herramientas, los datos, los indicadores, los presupuestos, etc. Y después también en la institucionalización del feminismo en el Estado, ¿no? En los últimos años, desde que este gobierno de Cristina y de Alberto están, desde 2019, el Ministerio de las Mujeres se jerarquiza, antes era un instituto,
Se crean organismos como el de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que fue el que me tocó a mí abrir en el Ministerio de Economía, pero también en el Ministerio de Producción, de Vivienda, de Trabajo, etcétera, empiezan a abrirse espacios que dicen la palabra mujer y diversidad en el título. Esto también pasa en las provincias. Casi todas las provincias del país hoy tienen una secretaría, ministerio o institución que aborda los problemas de las mujeres, géneros y diversidades. Y esto es lo que hace que esté más presente de alguna manera desde la óptica del Estado los debates que da el feminismo a la hora de mostrar que hay discusiones que tenemos que abordar. No sé, estos días se hizo famoso el caso del femicidio en Chaco, pero digo, femicidios en la Argentina tenemos hace mucho tiempo y de a poco se ha construido incluso desde la perspectiva del derecho la figura de femicidio, o los crímenes de odio y de transfobia con las personas travestis y trans, digo, todo eso se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se empezó a entender que no era natural, que no era algo que teníamos que asumir como sin cambios y que había que empezar a tener herramientas desde el Estado para poder abordar esas cuestiones. Entonces, digo, una vez que la economía feminista empieza a hacer los debates teóricos, a construir sus herramientas de medición, de diagnóstico, sus instituciones, también puede hacer políticas. En los últimos años ha habido un montón de políticas con perspectiva de género, no sé, les puedo mencionar así al pasar, no sé, registradas, el presupuesto con perspectiva de género, la jubilación por cuidados, incluso la moratoria, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, es decir, hay muchas políticas con perspectiva de género que buscan cerrar esta brecha de desigualdad desde las distintas ópticas. Incluso, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, hay un montón de herramientas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo para abordar esto. Y en ese sentido, digo, y como para terminar y pasar a charlar un poquito, creo que hay muchos desafíos hoy de entender también que cuando hablamos de feminismo, por lo menos desde la óptica de la economía, que es la que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? La economía feminista viene a traer aportes también para debatir temas desde otra perspectiva. No sé, hoy estamos todos mirando a ver si Massa firma el acuerdo, ¿no? Con el FMI, qué pasa, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Bueno, ahí tenemos un montón para debatir también, porque cuando hablamos de ajuste, como yo les decía recién, los ajustes que propone el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en su mayoría van a la protección social y a los servicios sociales, a la educación, al potenciar trabajo. Las últimas revisiones del acuerdo del Fondo Monetario Internacional decían, había salido la ley de pago de deuda previsional en el Senado, que permite que las personas que no cumplieron con los suficientes aportes puedan pagar la deuda que tienen y jubilarse. Ahí la mayoría de las que tienen deuda son mujeres. Hay alrededor de 800.000 personas que va a tener a poder acoger ese plan, de las cuales el 70% más o menos son mujeres. Entonces, cuando el FMI nos dice hay que recortar ese universo de quienes van a poder acceder a eso, están metiéndose con las mujeres. Por eso para las feministas es importante defender las jubilaciones por moratoria y el plan de pago de deuda previsional y tener la jubilación por cuidados. Cuando hablamos del potenciar trabajo, también cuando hablamos de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, las mujeres son mayoría en la economía informal. Y no solamente son mayoría en la economía informal, sino que incluso en las economías que ni siquiera se miden, porque hay los cuidados en los barrios, por ejemplo, ni siquiera cuando uno va y le pregunta a una mujer que está todo el día en un comedor social o cuidando pibes en un club de barrio o algo, muchas de ellas ni siquiera se consideran que están trabajando. Ellas consideran que están haciendo un servicio comunitario, que están haciendo algo ahí, porque muchas de ellas lo hacen de manera gratuita, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de recortes en las áreas de salud, de educación, si los chicos tienen menos escuelas, ¿con quién se quedan? Con las mamás. Si hay menos turnos en los hospitales, ¿quiénes son las que acompañan a los que están enfermos en la casa? Las mujeres. Entonces, todo eso que se recorta en términos de provisión de educación, de salud, de cuidados comunitarios, de acceso a derechos, etcétera,
son cuestiones que después recaen sobre los hombros de las mujeres, y son más horas en un hospital esperando por un turno, porque no hay suficientes médicos o gente que te atienda, es más tiempo con los chicos en la casa, que no vas a poder salir a buscar trabajo porque no hay suficientes opciones de escuela de doble escolaridad, o escuelas cerca de tu casa, entonces vas a tener que hacer largos caminos para llevar y traer a los chicos, o no hay centros de primera infancia, o no hay jardines, entonces no vas a poder ir a trabajar porque no tenés con quién dejar a los pibes, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de recortes en los servicios públicos y sociales, son problemas que van a caer sobre las mujeres. Pero también, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de presupuesto, las mujeres también aparecen ahí. A mí estos días últimamente estuve hablando mucho de impuesto a los ricos y tengo trolls por todos lados en mis cuestas de redes sociales, pero al margen de eso, cuando hablamos de, por ejemplo, el aporte extraordinario a las grandes fortunas que se hizo a fin del 2021, que sirvió para financiar vacunas, el gasoducto, el Progresar, etc., solamente el 26% de quienes pagaron el aporte solidario a las grandes fortunas eran mujeres. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la riqueza está en manos de varones y la pobreza está distribuida sobre las mujeres. Entonces, hay muchos temas que podemos abordar desde la óptica de la economía feminista. Yo acá les tiré así una maratón, una maraña de cosas. Después les voy a pasar algunos textos por si quieren profundizar y leer algunas de estas cuestiones con más detenimiento. Pero lo cierto es que la economía feminista de alguna manera viene a disputar estas cosas que decíamos. En el ámbito de la producción, bueno, cómo se incorporan las mujeres en el sistema productivo y cómo se valora el aporte de su trabajo en el sistema productivo, ¿sí? Porque decíamos, pareciera que solo vale lo que hacen los varones, la tecnología, la energía, el transporte, etcétera, y los cuidados son un trabajo de segunda, de tercera, que se hace porque, bueno, sos mujer y sabes lavar los platos, ¿no? Y después, sí, en todos lados te piden, sí, obvio. tiene una chica ahí, el micrófono. Estaba ahí justo con cuidados también, había un ruido de niños. Entonces, por un lado eso, ¿no? Tenemos ahí, para mirar con atención, me perdí un poquito, no sé qué está diciendo, ¿me ayudan? También me perdí, me distrajo. Estaba hablando de los cuidados. Bueno, igual cerrando un Sí, poco la idea ya, lo que decía es, bueno, eso, la economía feminista, debate la parte de la producción, cómo las mujeres se incorporan en el sistema productivo, pero también la distribución, es decir, ¿qué es lo que nos quedamos las mujeres de esto? Porque el aporte que hacemos las mujeres en términos de los cuidados vale muchísimo, pero no tenemos ningún tipo de remuneración de eso, ni siquiera reconocimiento social sobre eso. Pareciera que es un trabajo por amor, ¿no? De ahí viene esta frase que habrán visto por ahí dando vuelta, eso que llaman amor es trabajo no pago. Eso es lo que decimos en economía feminista, ¿no? Porque pareciera que entonces las mujeres sacrifican sus carreras, sus vidas personales, etcétera, por amor a la familia, a sus hijos, etcétera. Y nosotros decimos, no es amor eso. Primero que es un montón de trabajo, y después que eso, si tuviéramos realmente la posibilidad de decidir quedarnos ahí, eso es una cosa, pero hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de decidir quedarse o no en su casa, seguir o no trabajando. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no hay jardines, no hay nadie que ayude, son un hogar monomarental, como les decimos, hay una sola persona para cuidar y no hay más que eso. Entonces, en todas estas cuestiones, la economía feminista viene a plantear de alguna manera que hay que sacudir esos libros, hay que sacudir esos marcos teóricos, hay que sacudir las estadísticas, hay que abrir un poco los datos, hay que mirarlos de otra manera, porque de esa manera es donde vamos gestando los cambios y las transformaciones. Entonces, para cerrar, digamos, la idea general sería que la economía feminista viene a disputar también la redistribución de la riqueza, porque cuando hablamos de revalorizar la tarea de los cuidados y de invertir más en infraestructura de cuidados, invertir en mejores salarios para las personas que cuidan, en pagar mejor, en remunerar mejor, y bueno, ahí estamos diciendo que necesitamos dinero, estamos disputando partidas presupuestarias, por eso nos interesa el presupuesto en perspectiva de género, estamos disputando también que esté en el sistema de prioridades,
de un gobierno esta agenda. Y lo hacemos no solamente porque somos feministas y entonces las mujeres, bla, bla, sino porque además de que es justo y de que es necesario todo esto, es bueno para la economía, ¿sí? Yo le decía, si los sectores más pobres son los que tienen a cargo una mujer y logramos a esas mujeres darle autonomía económica, mejorar sus ingresos, sus posibilidades de trabajo, de crecimiento, de desarrollo, entonces también estamos combatiendo la pobreza. También estamos combatiendo el desempleo, también estamos combatiendo que los ingresos no lleguen a la canasta básica alimentaria, también estamos combatiendo, ¿sí? Entonces, es decir, la propuesta de la economía feminista no es solamente un acto de igualación de varones y mujeres en términos que obviamente son justos y los necesitamos, sino que además también es una manera de mejorar la performance económica y caminar hacia un país un poco más igualitario y justo. Y para terminar, yo les quiero decir que todo esto que yo les comentaba de un montón de políticas públicas que se han hecho en los últimos 4 años con perspectiva de género, y esto lo digo porque también estamos en etapa de elecciones y porque viene bien tenerlo claro, las fuerzas políticas de la oposición hoy están diciendo que hay que cerrar el Ministerio de las Mujeres, que no sirve para nada, que es el ministerio para que hablen con la E, ¿no? Como si, igualmente para mí es importante incluir con el lenguaje, pero digamos, lo importante también es entender que poner en foco los cuidados, la economía del cuidado y trabajar de manera institucional con los presupuestos, con los indicadores, etcétera, ha dado resultado. Argentina hoy es uno de los 3 únicos países en toda América Latina que no solamente recuperaron los niveles de empleo de las mujeres previos a la pandemia, sino que además lo ha hecho con niveles récord. Hoy las mujeres están participando en el mercado laboral de manera récord en la historia de nuestro país. Y eso no fue magia, eso son las políticas públicas feministas, eso es tener una estrategia de conjunto de las mujeres gobernando, de las mujeres que están en las áreas de economía, de producción, de ingeniería, de energía, de transporte, todas las mujeres que nos hemos podido sumar a esos capítulos en donde está la plata, en donde están las inversiones y en donde se toman las decisiones en nuestro país, y eso tuvo un resultado. Y entonces eso es lo que nosotras de alguna manera también queremos defender y mostrar, que no es solamente una cuestión de justicia, sino que es de justicia social, de justicia económica, y que la economía feminista otra vez le hace bien a la macroeconomía de nuestro país y nos hace caminar a ese país que queremos, por lo menos quienes estamos desde el lado del peronismo, ¿no? Que queremos un país más justo, más igualitario, inclusivo, en donde el trabajo sea realmente un factor de movilidad social, de dignidad, y donde también haya felicidad y tiempo para ser feliz y disfrutar, porque bueno, la felicidad del pueblo también ha sido siempre un objetivo de los gobiernos peronistas. Así que bueno, dejo ahí y estoy acá para las preguntas, los comentarios también, qué piensan ustedes, cómo lo ven desde sus perspectivas. Ay, me quedé fascinada. Me encantó, me encantó. Tengo mucho para decir, no te quería interrumpir en ningún momento, pero sí, de todo lo que dijiste fui anotando algunos pensamientos que me iban surgiendo. Y bueno, yo creo que acá está presente mi mamá, así que capaz no le guste lo que diga, pero es la realidad. Fui criada en un ambiente muy machista, eh, demasiado, eh, desde mi abuela, digamos, que ella muy abierta en todos los aspectos, pero bueno, por ahí tiene, obviamente, como toda abuela, ¿no? Sus pensamientos machistas, y lo que me quedó de lo último que decías, de que por ahí las mujeres, eh, esto de lo hacemos por amor, digamos, eh, muchas veces se dice eso, pero también es las que se quedan en la casa son unas haraganas, ¿no? Tipo, ¿por qué no sale a trabajar? ¿Por qué? Bueno, pero si sale a trabajar, ¿por qué tiene la casa tan sucia? ¿Por qué no? Porque como que siempre toda la responsabilidad recae sobre nosotras, ¿no? Como que si trabaja, porque trabaja, si no trabaja, porque no trabaja. Siempre está esa crítica constante, ¿no? Y también resaltar que en esto de la economía feminista, como la que cocina, la que hace las compras, muchas veces es la mujer, digamos,
no, el hombre trae la plata a la casa y la mujer que se rebusque, ¿no? Yo creo que la mujer es una de la cabeza de la casa que más sabe de economía. Mi papá, por ejemplo, se va al supermercado una vez al mes, digamos, y se sorprende de los precios y es como, y sí, bueno, es así, digamos, no es nada nuevo para nosotras y es siempre muy gracioso, pero a la vez es triste, ¿no? Que siempre todo recaiga sobre nosotras y como me quedó la frase que dijiste hoy, que es un desgaste del cerebro, nervio y músculo, y es la realidad, digamos, porque muchas veces el tema económico también es un tema eh, que nos trae a nosotros mucho estrés, ¿no? Y es por todo esto que estamos diciendo, o trabajo, o cuido a los chicos, o trabajo y cuido a los chicos, o lavo los platos. Tipo, muchas veces no te queda tiempo para vos mismo, toda esa economía que uno tiene que controlar, y a la vez el estrés de si te va a alcanzar, si vas a llegar a fin de mes. Obviamente que ese estrés para todos los géneros, pero muchas veces si hay una mujer en una familia, es la mujer la que está con ese pensamiento todo el tiempo. Capaz el hombre va a trabajar, trae la plata y bueno, si te alcanza, manejate vos, mujer, como un poco de eso, ¿no? Y otra cosa también a resaltar es la molestia general que hay por esta nueva política que se está construyendo del acceso a la gestión menstrual, ¿no? ¿Por qué hay tanta molestia, no? Pero una molestia de parte de, eh, más, como decimos, de la oposición, pero también es una molestia general de los hombres, ¿no? Pero porque a ellos no les afecta directamente. Ellos no saben cómo una mujer de clase baja, eh, cómo la está pasando, digamos. Esa mujer no tiene cómo cuidarse de no mancharse y demás. Y es algo que nos afecta diariamente. No diariamente, pero una vez al mes al menos nos afecta, ¿no? Y como que, ¿por qué molesta tanto? Porque no les afecta justamente. Bueno, esa era la que tenía anotada. Gracias, Ana. Un comentario sobre eso. Esto que decías, ¿no? Del estrés que provoca. También hace poquito salió un estudio que hizo la Dirección de Economía y Igualdad de Género desde el Ministerio de Economía con la CEPAL, que hicieron una encuesta a mujeres acerca de cómo llegan a fin de mes y no sé qué. Y encontraron que 7 de cada 10 están endeudadas, ¿no? Y eso después también la Universidad Jaureche, un grupo de investigadoras liderada por Flora Partenio, que trabaja muchas cosas de sociología más de campo, hicieron sobre las mujeres que están endeudadas un montón también de trabajo cualitativo, ¿no? No tanto ver cuánta plata deben y a quién, sino cómo se sienten con eso. Y esto que vos decías es el estrés de decir, bueno, ¿y qué hago? Y debo esta plata, y no llego a fin de mes, y tener que endeudarme de nuevo, y en qué recorto, y cómo me organizo, ¿no? Y es un montón de carga mental también que afecta en algo que es no solamente la pobreza de tiempo, que ya es todo un tema, sino además también eso, ¿no? Repercute en la salud. Yo me acuerdo que hace un par de años, una ONG hizo una publicidad acerca del cáncer de mama, que hablaba un poco de este tema, porque era como una mina que estaba haciendo la lista de cosas que tenía que hacer en el día, ¿no? Y una era, bueno, no sé, anotar a los chicos en la escuela, comprar el remedio a mamá, ir al supermercado, no sé qué, no sé cuánto, y era el chequeo de cáncer de mama, ¿no? Y todos los días era como que tachaba un par de cosas en la lista y siempre le quedaba eso y lo iba postergando, y lo iba postergando, y lo iba postergando, ¿no? Que es esto que vos decías, ¿no? Muchas veces en esa lista de cosas que hay, una misma se deja en última instancia. Y muchas mujeres, bueno, tienen esto, dejan de hacerse los chequeos necesarios, se enferman, tienen problemas de salud, estrés emocionales, no saben cómo lidiar con eso. Y eso también es un tema. Por eso yo le terminé diciendo lo de la felicidad, ¿no? Porque pareciera muchas veces que no importa el tiempo libre, pero sí importa el tiempo libre. Y cuando estábamos hablando de esta doble jornada laboral que tienen las mujeres por todos los cuidados, y el tiempo libre se te va achicando. Entonces es importante también la disputa del tiempo libre, porque ese tiempo libre es el que te permite oxigenarte el cerebro viendo una película, jugando al fútbol, viendo una amiga, charlando, paseando el perro, ni idea, saliendo a correr, haciendo una actividad artística, lo que uno quiere.
pero eso es parte también de lo que tenemos que disputar, ¿no? Pareciera que hoy si uno no trabaja todo el día, es como os decía, una haragana. Entonces eso también me parece que es algo interesante de pensar, varones y mujeres, qué lugar también le damos no sé, yo por ejemplo hablaba mucho con las chicas que están en temas de deporte, ¿no? El jugar al fútbol en muchos lugares es algo muy masculino, pero también a las pibas a veces les cuesta, porque sobre todo en la Villa Mónica Santino, que tiene ahí una agrupación de fútbol de mujeres, dice, para las chicas también es muy difícil hacerse el tiempo para ir a jugar, porque tienen que cuidar a los hermanitos, cuidar a la tía, cuidar a la hermana, ¿no? Como que tienen tareas que tienen que hacer, o cocinar, o preparar, o ir a buscar a la hermanita menor a la escuela, entonces les cuesta mucho, o son madres, y entonces tienen que cuidar a sus chicos, entonces les cuesta encontrar el momento para ir a jugar, para ir a entrenar, para ir a... Entonces, son un montón de cosas que van de la mano que tienen que ver con esto del tiempo, que está dedicado a los cuidados, que no necesariamente es solamente quienes tienen hijos, es como decía, los cuidados pueden ser de tu hermano, tu tío, tu pariente, tu abuela, de tus papás, de tu casa, y ese es un tema muy, muy central para la economía feminista. Sí, Julie. Sí, bueno, en primer lugar, Mercedes, agradecerte tu participación, muy interesante siempre escucharte, sobre todo porque muchas veces son temas estos que se suelen boicotear, ¿no? Desde la opinión pública, diciendo que carecen de argumentos o de un respaldo técnico, y si hay algo que consolida tu postura y tu legitimidad, digamos, para encarar estas discusiones es el respaldo técnico que tenés desde tu formación profesional y esto que comentabas de los indicadores, las investigaciones que avalan todo esto que después una comunica y concientiza, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas en una, quizá. En primer lugar, eh, ¿cuál opinás vos que es el rol de los hombres, digamos, de nosotros, que venimos siendo privilegiados en cada una de estas discusiones que bien ponías sobre la mesa, sobre todo los que tomamos a la política como herramienta de transformación y elegimos la militancia como forma de vida? ¿Cómo podemos colaborar con estos procesos y fomentar, digamos, que continúen las compañeras y las diversidades empezando a acceder con menos dificultad a espacios de toma de decisiones y a ir hacia una cuestión más equitativa de las tareas de cuidado y demás? Y también, ¿cómo crees que influye esto, o cómo se puede unificar, mejor dicho, una metodología de trabajo con la diferencia que hay en cada uno de los territorios? Que por ahí uno consume mucho lo que está eh, en manos, digamos, lo que vienen los grandes medios de comunicación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Yo lo digo como bonaerense, pero vos, como conocedora del interior del país, lo que se mal denomina interior del país, cómo afectan, digamos, los diferentes territorios de nuestra extensión territorial desde lo cultural, y cómo se puede hacer para tratar de encontrar una forma de trabajo más o menos unificada en las diferentes partes del país. Dale, buenísimo las preguntas. Con respecto al rol de los varones, yo les diría que, no sé, por ejemplo, pienso, ¿no?, en las organizaciones de militancia, ¿no? También podríamos pensar en el mundo empresarial, en un montón de cosas, pero en la política pasa mucho. Les pongo un ejemplo para meterme yo en el medio, así no, nadie sale lastimado, ¿no? Yo cuando estábamos en el Ministerio de Economía en plena pandemia, todo esto que ya hablamos, ¿no?, de que podías salir si eras trabajador esencial, lo que le decía, las escuelas cerradas. Entonces, a mí me pasó durante meses que las únicas personas que íbamos de manera presencial al Ministerio de Economía eran los varones del equipo y las mujeres que no teníamos hijos. ¿Sí? Es decir, la jerarquía se había roto en un punto. A mí me sirvió que la jerarquía se rompa, porque si no, a mí no me hubiesen llamado, porque yo no tenía el rango de secretaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? La secretaria de tal tema tenía una hija y se tenía que quedar con la hija. La otra secretaria de no sé qué tenía 2 hijos, entonces no podía ir, porque ¿qué hacía con los hijos si no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, digo, eso fue un tema. Éramos todos, yo le dije varias veces al equipo económico, le dije, chicos, fíjense, como acá son todos varones, y varones que tenían hijos, ¿eh?
hijos o hijas. Entonces, y esto sacamos de la pandemia, lo que suele pasar muchas veces es que se arman reuniones y se arman reuniones a las 7 de la tarde. Que las personas que tienen cuidados a su cargo necesitan estar en la casa, porque tienen que atender a la tía, a la abuela que está enferma, o al hermanito con discapacidad, o a los chicos que vienen de la escuela y que necesitan a la mamá y que no sé cuánto. Entonces, pensar en cosas que son pavotas hasta en eso, ¿no? Como en los horarios en los que nos reunimos, en preparar también con tiempo. Obviamente que hay veces que surgen emergencias, ¿no? Pero si sabemos que tenemos que hacer la reunión por tal tema y no sé qué, bueno, preparémosla con tiempo para que la persona que tiene cuidados a su cargo pueda organizarse y pueda estar. También busquemos espacios en donde, si hay una reunión que es muy importante, una asamblea o algo, que haya un espacio de cuidados. Entonces las personas que no tienen manera de descargar los cuidados, por ejemplo, contratando a alguien o no tienen a alguien que ese día le pueda dar una mano, tengan en el mismo lugar donde nos juntamos un espacio de cuidados. Esto últimamente se hace mucho en reuniones sindicales y no sé cuánto, sobre todo cuando hay muchas mujeres, ¿no? Pero es una manera de contribuir a que participen. También el tema del tomar la palabra, ¿sí? Hay muchas veces que las mujeres cuando van a una mesa de trabajo, los varones se sientan todos en la mesa, se piden un café, no sé qué, y las mujeres se ponen en la silla de atrás, ¿no? Yo diría, primero que nosotras tenemos que ir animándonos y empezar a meternos y decir permiso, me hacen un lugarcito y sentarnos, ¿no? Pero bueno, no todas tenemos la misma caradurez o no nos sentimos tan cómodas y no todos los varones también responden bien ante eso. A mí más de una vez me han mirado como vos, ¿quién te crees que sos para venir acá, ¿no? Pero digo, bueno, eso nos tenemos que animar nosotras, pero también los varones pueden invitar, ¿no? Y decir, che, no te quedes ahí, mirá, te hago un lugar, sentate acá, o déjame a mí ahí atrás y vos sentate acá adelante. ¿No? Como correrse también de los privilegios. Empezar a mirar a su alrededor, al costado y atrás sobre todo, porque adelante siempre miran, porque adelante siempre hay un varón. Entonces, mirar alrededor, creo que hay muchas cosas que se pueden así que son, digo, no necesitas cupo, no necesitas ley, no necesitas nada, necesitas empezar a mirar a tu alrededor. Dar la palabra, pedir una opinión. Hay muchas veces que cuando una mina está hablando, te hacen un chiste en el medio, entonces te cortaron el discurso y pareciera que no importa lo que dijiste, ¿no? Como esas cosas me parece que digo que son fáciles de lograr y que uno se puede mirar. Después también hay muchos grupos y debates de nuevas masculinidades, como se les llaman, ¿no? Pero las nuevas masculinidades no son solamente los varones heterosexuales, sino también hay un montón de varones trans, de varones gays, de otras formas de sentir y de procesar, que tienen que ver también con los mandatos con los varones. Yo decía esto, que las mujeres se ocupan de las tareas del hogar. Los varones tienen 2 días de licencia paternidad, no tienen siquiera cubierta la posibilidad de quedarse con sus hijos, quieran o no quieran. O sea, un varón que tiene ganas de quedarse a cuidar a sus chiquitos, hoy tiene más días por estudio, vacaciones o licencia por mudanza que una licencia paternidad. Y eso es muy injusto también. Y eso recrea unas situaciones que no están buenas. Entonces, varones debatiendo y disputando por licencias de cuidado, hay campañas enteras como la de Paternar, por ejemplo, y son debates que son valiosos. El varón en esto de los roles de género dentro del hogar está puesto como el macho proveedor, ¿no? El que trae el salario a la casa. Hay muchos estudios que muestran también incluso lo malo que es para los varones. Yo me acuerdo en la crisis del 2001, no sé, familiarmente, en familia, tíos, primos, muchos varones perdiendo los laburos, y en hogares que en general solamente el varón trabajaba y las mujeres tenían que empezar a trabajar y ganando por primera vez el dinero, y el varón sintiéndose totalmente herido en eso que lo hace como varón y le muestra su virilidad, que es el traer el dinero al hogar, ¿no? Y eso generando esquemas de violencia, de frustración, de bronca, de no sé cuánto. Entonces, hay muchas cosas que desandar, ¿no? De los roles de género que nos han incorporado. No sé, a mí una de las cosas que me gusta de la selección nuestra de fútbol es cómo se tratan entre ellos. Se dicen te amo, te quiero, se abrazan, lloran, ¿no? Es como digo, muchas veces a los varones los miran mal. Bueno, ahora Messi con la remera rosada, me encanta. Eso va a ser mucho más disruptivo en términos de género que un montón de campañas de publicidad. ¿Cuántas veces a los varones le han dicho que es un color de nena, que no pueden usar eso, ¿no? Y ahora vamos a ver miles de nenes con remeritas rosadas. A mí me encanta la idea de que eso suceda. Digo, y esas son cosas que creo que son transformaciones que están al alcance de la mano.
que lo que tenemos que hacer es estar más atentos y atentas a eso, ¿no? Incluso con los niños que están a nuestro alrededor, muchas veces, no sé, ustedes les debe pasar que tienen un sobrinito o sobrinita, tienen que hacer un regalo, van a una juguetería y le dicen, es una nena de 7 años, entonces te mandan al sector muñecas. Le decís un nene de 7, sector pelotas, ¿no? Entonces, como estar atentos y atentas a todas esas cosas, yo creo que en las reuniones, las cosas, pensar mucho en la lógica de los cuidados a la hora de organizarse, pensar mucho también en que a las mujeres siempre nos han acallado, que siempre también nosotras tenemos el síndrome del impostor, porque tanto hay veces que decimos, ay no, voy a meter la pata, voy a equivocarme, no sé qué. La verdad que yo he visto a tantos varones equivocarse en tantas cosas tremendas, tipo, no sé, las encuestas, las proyecciones económicas, no sé, barbaridades que han dicho. Entonces, eso también digo, bueno, yo también me puedo equivocar, ¿no? Todas nos podemos equivocar. Entonces, yo creo que eso podemos ir transformando y, como les decía, hay muchos grupos que discuten las nuevas masculinidades, eso pueden, incluso ustedes mismos en sus lugares de militancia, pueden buscar a alguien que esté en tema y que les dé una mano para procesar esas cosas. Otra muy básica que me parece, el tema de grupos de WhatsApp de varones, compartiendo chicas en paños menores o haciendo chistes sexistas, ¿no? Yo sé que queda re antipático decir, che, loco, no pasen eso. Pero bueno, hay que hacerlo, porque si no somos nosotras las que lo decimos nada más. Y no está bueno. No está bueno. O sea, no está bueno que solamente las mujeres estemos dando un debate sobre qué es el consentimiento, sobre qué es o no es violencia, sobre los chistes sexistas, los comentarios inapropiados. A mí en más de una reunión me ha pasado que me digan, ay, mirá qué linda que estás hoy, que no sé qué. A ningún varón le dicen qué lindo que estás hoy en una reunión. Y está bien, puede ser hermoso que me digan y me puede hacer bien, y puede ser un lindo piropo. Pero también me pone en otro lugar a mí a la hora de sentarme a negociar con un sindicato que mi jefe, mi compañero de trabajo me diga, ay, mirá qué lindo vestido que te pusiste hoy, ¿no? Te pone en otro lugar, directamente. Entonces digo, a ningún varón que entró le dijeron algo así. Entonces todos ahora te miran a ver si realmente estás linda o no estás linda, y no qué es lo que traes entre manos para hacer la negociación. Entonces digo, son cuidar detalles que hacen a ese tipo de cosas, que bueno, estoy diciendo las cosas más del día a día, ¿no? Pero bueno, hay grupos enteros que trabajan con nuevas masculinidades y eso es algo que los varones también tienen que investigar, de construirse y trabajar todos y todas. Ninguna de nosotras tampoco, ser mujer no te hace feminista. Hay muchísimas mujeres que son machistas. Hay varones que son más feministas que algunas mujeres que conozco. No sé, Patricia Bullrich no es feminista. Digo, seguro vos, Juliano, sos mucho más feminista que Patricia Bullrich, ¿no? Entonces digo, no es una cuestión de ser varón o ser mujer, sino también en qué lugar le damos a pensar estas cosas, a procesarlas y a querer transformarlas para que podamos estar en igualdad de condiciones. Y cierro ahí que Yamila tiene la mano levantada. No casualmente hay tan pocas mujeres participando en espacios de toma de decisión. Eso no es casualidad, no tiene que ver con que las mujeres no estemos preparadas. Las mujeres tenemos estudio universitario, experiencia política, de militancia, trayectoria en el trabajo, un montón de formación en general, y hay veces más que varones que están en espacios de poder. Entonces, tiene que ver también con muchos mecanismos de discriminación y de dejarnos al costado, o de impedimentos y obstáculos que se dan para que podamos estar en esos lugares. Sí, Yamila. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Yo soy de la regional de la UTN de Rosario. Y bueno, eso. Celebro la organización de esta charla porque la verdad está buenísima. Había escuchado algunos videos tuyos, Mercedes, que me parecieron muy buenos. Así que bueno, también tenía ganas de poder escuchar esto en vivo y además de eso, de acompañar la iniciativa de organizar esta charla. Y bueno, impecable todo lo que dijiste, Mercedes, y como simplemente eso, como la pregunta por ahí de Juliano, y que es algo que por lo general no aparece mucho esa pregunta, o si aparece medio... y esto lo digo como también militante universitaria, con bastante recorrido en los barrios también, y donde
creo que con lo primero, y para mí sencillo, pero me parece que no es algo tan sencillo con lo que se puede, con lo que podrían colaborar muchos de los hombres, de los varones, que eso, con los que yo por lo menos he compartido la militancia, y creo que pasa en muchos lugares, es con la escucha, digamos. A mí me parece que es lo principal, digamos, que puedan escucharnos, porque todo lo que decía Mercedes recién, comparto, las mujeres tenemos un poco la tendencia de ponernos atrás, de hablar despacio, de mucho miedo a equivocarnos, pero a mí, las veces que intenté hacerlo y pude vencer todo eso que dijo Mercedes, que sí, que coincidí, me costó mucho, eso, me encontré del otro lado con personas no muy dispuestas a escuchar lo que se venía a decir, a subestimar lo que íbamos a decir. Y no solo, o sea, yo soy consejera estudiantil en el departamento de Ingeniería Civil, hoy soy la única mujer estudiante, o sea, imagínate lo minoría de todos los aspectos. Y ahí me cruzo con personas de casi 70 años, con otros compañeros de mi edad o más chicos, y a veces veo más abierta la escucha ahí que con compañeros militantes estudiantiles también. O sea, para mí, ahí es donde creo que podrían colaborar un montonazo, hablando de, bueno, porque acá la mayoría me parece que somos o venimos de la militancia universitaria, y eso como, así, como un aporte de algo que yo noté estos últimos años que a mí me generó mucho desgaste, que hizo que muchas compañeras en algún momento se quieran ir, debatir género fue así, negra, te podés encargar vos de género. Le digo, bueno, o sea, lo puedo hacer, pero lo quiero hacer con todos ustedes también, no es que me interesa a mí sentarme a ver, soy mujer, tengo estas virtudes, estos defectos. Eso hay que discutirlo, también, no sé, compañeras mujeres también, que eso, como siéntense ustedes también a hablar, no esperen que las mujeres seamos las que tomamos la iniciativa de generar estas discusiones, siéntense ustedes a pensar por qué, no sé, cuesta llegar al cupo femenino en la universidad, para el centro de estudiantes, siéntense ustedes a pensar y a preguntarse eso, que entre ustedes háganlo, no esperen solamente que las mujeres seamos las que les digamos, porque si no otra vez es como eso, me parece a mí. Y esto no lo tomes personal, digo, lo estoy diciendo porque justo hiciste la pregunta, justamente porque siento que eso, que es una voz más que puede sumar una experiencia, cómo fue mi pasar por la militancia, y el obstáculo que encuentro cuando quiero discutir con hombres algunas cosas, o sea, si no grito, siento que no soy escuchada, más allá de problemas que los traté en análisis también, y son bien personales, pero sí creo que hay una gran dificultad de habilitar la escucha de los hombres a las mujeres, que me parece que no, o sea, a mí no me surgió nunca, dentro de mi agrupación, nunca surgió la posibilidad de que una mujer vaya al consejo directivo, por ejemplo, nunca. Las veces que se reunían con autoridades tuve que plantarme y decir, mira, yo quiero ir a esa reunión también, si no, no iba a haber mujeres en esa reunión. Eso, como digo, tener un poco la sensibilidad también de que eso, no es que, o sea, mira todas las mujeres que hay hoy acá, todas las mujeres que se están sumando, no es que no queremos discutir política las mujeres, no es que priorizamos estar más coquetas, no es que las mujeres queremos discutir de política, con hombres, con mujeres, con lo que venga, digamos, queremos discutir, entonces es eso para mí, sensibilizarse un poco más a la escucha también, de esto que no solo las mujeres, los que todas las personas tengamos para decir, pero bueno, encuentro que con las mujeres hay un poco más de dificultad de parte de los hombres. Eso quería aportar como desde mi experiencia. Buenísimo, Yamila. Una cosita y ya te paso la palabra a Nadia, que estás ahí con la manito, pero me acordé de dos cosas que en un momento eran cuando estábamos con el tema de la pandemia, equipo económico, como le decía, mayoría varones, no sé qué, de repente decían, llámenla a Mechi que ella es creativa. ¿No? O sea, no era ni inteligente, ni capacitada, ni tenía experiencia en gestión de políticas públicas. No, yo era creativa. Digo, como a mí, me encanta, obviamente, para mí es un hermoso adjetivo que me digan creativa, pero dentro de un equipo económico que vos seas la creativa, es medio raro, ¿no? No estamos hablando de un taller de pintura. Entonces, eso es como cositas chiquititas, ¿no? Y después otra que una vez me pasó,
que es que una de las primeras veces que me habían invitado, yo era punto focal del por parte del Ministerio de Economía en el Gabinete de Cambio Climático, ¿no? Yo estaba súper contenta, era la primera reunión que teníamos con todo el Gabinete de Cambio Climático, en la Casa Rosada, prepandemia, estaba preparadísima para ir, iba con 2 varones, que eran los otros, no sé qué, habían mandado una invitación, de hecho, que decía que cuidar con la paridad de género para la asistencia a la reunión, porque la invitación la mandaba Vilma Ibarra, que estaba con el tema de la paridad y no sé qué. Cuando estoy lista para ir, llamo a mis compañeros, le digo, bueno, vamos, nos encontramos en la puerta y me dicen, Mechi, no hace falta que vengas, esto es solamente para la rosca y la foto, cuando haya que trabajar te llamamos. Eso me dijeron, ¿no? Pensaba en esto que vos mencionabas, Yamila. Como, viste, como esto es para la rosca y la foto, entonces yo no hacía falta que vaya. Cuando hubiera que trabajar me iban a convocar, ¿no? Y esas cosas, obviamente yo ese día hice un escándalo. Terminaron, aparte tenía todas mis amigas en el Gabinete de Cambio Climático que empezaron cuando llegaron estos 2 compañeros míos, ¿dónde está Mechi? ¿Dónde está Mechi? Me terminaron llamando pidiendo por favor que vaya, pero bueno, yo soy una quilombera en un punto, ¿no? Esto que vos decías, Yamila, te plantás, gritás, pero también ya un punto que te cansás de hacer eso, que no tenés que estar todo el tiempo haciendo quilombo, y además tampoco todas tenemos la misma personalidad y el mismo respaldo, y no todas trabajamos con personas que se lo bancan o no se lo bancan, y esto no debería suceder, ¿no? Debería suceder de otra manera. Entonces, por eso digo que a veces está tan naturalizado que estos compañeros míos que hacían esto, ellos se creían que eran feministas, progres, copados, compañeros, etcétera, y sin embargo me decían estas cosas, ¿no? Y les costaba darse cuenta que no estaba bueno lo que decían y lo que hacían. Entonces digo, hay veces que es muy difícil verlo, y por eso está, lo que decía Yamila, de la escucha, de prestar atención, de estar pendiente de esas cosas, es importante, porque como lo tenemos tan asumido y tan naturalizado, muchas veces lo replicamos sin darnos cuenta, sin maldad, pero bueno, con consecuencias que pueden ser que haya personas que se cansen, que no quieran, que se agoten, que no tengan ganas de estar ahí, que no quieran dar más esos debates, que quieran cambiar de tema, etcétera. Nadia, vos querías comentar también. Sí, bueno, era más o menos una situación parecida a la que contó Yamila. Yo también soy consejera, soy de la Regional de Córdoba, eh, y estoy en el Departamento de Ingeniería Mecánica, que también es un departamento mayoritario de varones, y también somos 2 mujeres en el consejo, y las 2 somos estudiantes. Y sí, las primeras reuniones una no dice nada, mira ahí las caras, las expresiones, a lo que uno dice. Y bueno, y después, hoy en día yo entro a la sala de reuniones, me siento en donde quiero, donde a mí se me cante ese día, si me quiero sentar en el lugar donde sé que todos me van a ver cuando digo una palabra, lo hago. Hoy como que me siento también dueña del espacio porque también es mío, o sea, es mi departamento, es mi carrera, es la universidad de todos, y invitarlas al resto de compañeras a que ese espacio también es nuestro y también nos corresponde, entonces que no tengan miedo de pararse y hablar. Eh, bueno, eso por un lado, y por otro lado, haciendo referencia a la inserción de las mujeres en el mercado laboral, eh, yo veo, y, y es un poco triste también, como las compañeras principalmente se pasan meses y un montón de entrevistas laborales hasta que una empresa las acepta como pasantes, y a los compañeros varones no. Capaz una compañera está 7 meses buscando pasantías y un compañero a la segunda, tercera lo llama. Y eso es una realidad, digamos. Nos pasa a todos los que estamos en ingeniería. Eh, y por otro lado, también celebro que nuestra generación, estos últimos años, es como que en los grupos de WhatsApp, como que ya existe que entre varones se pongan el límite cuando alguno hace un chiste que no está bueno. Pero bueno, nada, comentar eso. Buenísimo. Ahí está Maxi levantando la mano también.
Sí, bueno, en principio quería agradecerte, Mercedes, por la charla. La verdad es que sumamente interesante estos espacios de reflexión también a los chicos que organizan estas charlas. La verdad es que creo que en la Universidad Tecnológica en general es un ambiente en donde se tiene que luchar bastante más que en otros, me parece. Al menos en mi caso particular, yo estuve en la regional de Aedo y la verdad he visto, he estado en ambientes, en clases en donde profesores incluso han tenido actitudes no muy amigables con alumnas, que bueno, habla un poco también de todo el trabajo que hay que hacer. Y yo te quería consultar, Mercedes, un poco haciendo una reflexión y un poco también ver cuál es tu opinión, más que nada con el tema de la paternidad, digamos, que es algo que yo, por mi círculo, por mi entorno, compañera de trabajo, compañeros de trabajo, mismo bueno, con mi pareja, nos vemos lejos quizás de formar una familia, pero es un tema que se analiza. Es decir, suponiendo que tenemos todo a favor, que no es el caso, pero digo, imaginándolo, sigue siendo muy difícil hoy en día imaginarse teniendo hijos y al mismo tiempo sostener un trabajo, estudios, un crecimiento laboral. Es realmente difícil, por lo menos desde el momento en que nacen los niños y cumplen 3, 4 años y ahí empiezan a tener cierta independencia, es realmente un problema. Ya quizás me meto en lo que es la metodología de crianza que cada uno decide, ¿no? Pero lo vivo permanentemente en mi entorno y me cuesta encontrar una solución. En verdad hay que resignar de alguna manera la crianza de los hijos a un tercero, a una tercera persona que nos venga a ayudar, sin meterme ni siquiera en el impacto económico que eso conlleva, y que no todo el mundo lo pueda afrontar. Pero en definitiva termina siendo un conflicto. Uno termina decidiendo y adelantándome, ¿no? En el futuro, en tener que no poder crecer laboralmente, tener que dejar de trabajar por un tiempo por algunos años, hasta que eso, digamos, hasta que los hijos o hijas crezcan y tengan una independencia, pueden ir una jornada más larga en el jardín. Es un tema complejo y la verdad es que en estos espacios me genera un poco esa inquietud de decir, está buenísimo todo lo que charlamos y la reflexión, pero es realmente difícil encontrar una solución. No sé si vos has encontrado o sabés de alguna propuesta que existe hoy en día. Yo hace poco creo que escuché una noticia de que en las empresas que tienen más de 100 empleados tienen que tener espacios, que la verdad yo trabajo en una empresa de más de 100 empleados y no lo veo ese espacio, quizás hay una cuestión de reglamentación en el medio, pero digo, ese fue una de las alternativas que yo pude observar. No sé cuál es tu opinión al respecto y si conoces algunas alternativas. Sí, está buenísimo lo que traes, Maxi, porque digamos que en principio, digamos, no es que la economía feminista plantea, bueno, las mujeres no van a cuidar más a los chicos, y lo digo, obvio que sé que no es lo que vos me planteaste, pero digo porque me acuerdo que en un momento decíamos que los paros de mujeres incluían, tipo, bueno, hoy no cambian los pañales y no preparan mamaderas, y muchos te miraban como, ay, van a dejar sin comer a los chicos, y decía, bueno, pero hay un padre seguro para hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es... no es que la economía feminista dice, bueno, los cuidados, todos tenemos que sacarnos encima de los pibes. Hay varias cosas que se pueden hacer para contribuir a esto. Uno, la extensión de las licencias de cuidados, de maternidad, de paternidad, de más paternidad, cuidados, le decimos nosotros como es más amplio, ¿no? Porque puede haber 2 mamás, 2 papás, puede haber una familia. De hecho, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, los cuidados pueden ser que la persona que cuida es la mamá y la abuela del niño, entonces tiene licencia la mamá y la abuela, porque quizás una familia en la que, no sé, una madre adolescente que vive con su mamá y las 2 personas que cuidan a la criatura son esas 2 mujeres que viven en esa casa, el padre no está incluido en la crianza, por decirlo, ¿no? Entonces digo, primero la extensión de las licencias de cuidado. Yo decía, por ley,
Hoy los varones tienen 2 días y las mujeres 3 meses. Hay empresas en las cuales los varones tienen 10 días o tienen 15, en el mejor de los casos tienen 40, ¿no? Pero todavía no alcanza para esto que decíamos, en los países más de vanguardia en temas feministas, que suelen ser puestos como ejemplo, que obviamente para la Argentina todavía son muy lejanos, cuando estamos hablando de 2 días, no podemos pensar en ser Suecia, Islandia, que tienen licencias de maternidad de 8 meses y de paternidad de 8 meses. Entonces, por ejemplo, la mujer toma los primeros 8 y después el varón toma los siguientes 8, o a partir del cuarto, toman los 4 primeros meses los 2 juntos y después el varón vuelve y después vuelve más adelante, y son obligatorias. Porque muchas veces, por ejemplo, en Canadá, cuando pusieron la licencia de los padres de paternidad, los varones no se las tomaban, las licencias, ¿no? Bueno, hay estudios que muestran que, por ejemplo, los varones que están en la academia, las mujeres obviamente tienen el hijo, se toman la licencia, no sé, una mina que está estudiando un doctorado, se toma la licencia y, bueno, el paper, no sé cómo voy a hacer porque tengo que cambiar los pañales todo el día, y que muchos varones toman la licencia y terminan su paper en vez de cuidar, ¿no? Entonces digo, hay cuestiones todavía con los mandatos, pero suponiendo que se hacen las cosas bien y la licencia es una licencia, la extensión de las licencias permite y favorece esto que vos decías, que es que, no sé, vos querés tener un hijo, querés tener un hijo para pasar tiempo con él, cuidarlo y dedicarle tu amor, ¿no? Que sea parte de algo lindo, ¿no? Bueno, quiero tener mi hijo, pero además me lo que... Entonces, por un lado eso, las licencias extendidas. En Argentina estamos lejos, como decíamos, no solamente por la cantidad de días, sino porque la composición de nuestro mercado laboral, hay, no sé, casi un 40% de informalidad, es decir, hay casi un 40% de la fuerza laboral ni siquiera accede a una licencia ni de maternidad ni de paternidad, está haciendo malabares con lo que puede. Pero en un camino hacia una sociedad de bienestar, por decirlo, yo diría, las licencias ampliadas. Lo otro es lo que vos mencionabas, Maxi, el convenio 179, que es una ley muy vieja, que dice que las empresas con más de 100 empleados tienen que tener un espacio de cuidado. Antes era 100 mujeres. O sea, 100 mujeres decía, la letra de la ley decía mujeres, como si los varones no tuvieran hijos. Eso es algo que se cambió en esta gestión. Y era importante porque había empresas que contrataban hasta 99 mujeres para no llegar a la número 100 y tener que poner la guardería, ¿no? Eso sí, como vos decís, está en tema de reglamentación, se empezó este año recién con la reglamentación de eso, obviamente muchas empresas pusieron el grito en el cielo, que no pueden, que es un costo, que bla, bla. Bueno, es un costo que hoy lo están absorbiendo las mujeres por esto que decíamos que las penaliza, las dice irse. Hay muchas experiencias que muestran que es una muy buena opción. De hecho, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA tiene un jardín y las personas que trabajan en laboratorios, varones, mujeres, muchos de ellos van con el bebé, lo dejan ahí, van a almorzar con sus hijitos, después vuelven a su laboratorio, a su trabajo y a la salida Entonces vas y venís con tu pibe y lo ves un rato en el medio. Que tiene que ver también con poner en el centro la calidad del cuidado también, no solamente cómo resuelvo el cuidado, sino qué calidad tiene el cuidado, ¿sí? Entonces digo, sí es importante los espacios de cuidado en lugares de trabajo, esto tampoco está muy extendido, imagínense que no sé, en el sector público a veces ni siquiera hay lactarios, es decir, lugares donde las mujeres que amamantan se puedan sacar leche y guardarla, y para después llevarlo a la casa para poder mantener el periodo de lactancia que quieran, ¿no? Entonces digo, tenés por un lado la extensión de las licencias, por otro lado la provisión de espacios de cuidado gratuitos en los barrios, muchas veces en los barrios, que ahí no tenés chance de decir me quedo a cuidar porque quizás necesitas salir a trabajar porque si no, no llegás con tu familia a fin de mes. Los cuidados se hacen de manera comunitaria. Entonces hay un comedor en donde la mujer que se va a trabajar deja a los pibes y no sé qué. Bueno, ahí hay que, ¿cómo se dice? Como jerarquizar también, ¿no? Formar a estas personas que cuidan, darles capacitaciones en gestión de alimentos, en educación de primera infancia, mejorar la infraestructura. Digo, hay muchas cosas para hacer en ese sentido. Yo, por lo que vos me decís, viste, es como más una pregunta más de clase media, entre comillas, y no lo digo despectivamente, sino porque digo que en las clases de menores ingresos es peor todavía el problema del cuidado. Es peor el problema del cuidado porque no hay muchas chances de decir, bueno, uno trabaja y trae el ingreso que va a alcanzar para o todas las otras personas que están en la casa, ¿no? Hay mujeres que tienen un marido que trabaja y están obligadas ellas también a salir a trabajar porque no llegan sino. Entonces, en ese sentido,
la provisión de servicios de cuidado de parte del Estado de manera gratuita, la inversión en infraestructura, esas son también caminos que tenemos que impulsar. Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, hoy se puso que hay un piso del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas que tiene que destinar a infraestructura de cuidado, es decir, a jardines, centro de primera infancia, clubes, centros culturales, el centro de atención a víctimas de violencia de género, etc. Después también esto, ¿no? De los roles de género, entender que hay una corresponsabilidad, que los cuidados son compartidos, que los cuidados no le tocan a la mujer. Sí hay una parte que la mujer es mucho más importante, que es cuando el chico nace, el bebé, la bebé nace y tiene que amamantar o tiene que estar cerca de la madre. Sí hay una etapa que es muy importante la presencia de la madre, pero después los cuidados, cambiar pañales, sacar al bebé a pasear, darle de comer, bañarlo, etcétera, no hay un género ahí que esté más o menos preparado para hacer todas las otras tareas de los cuidados, ¿no? Entonces eso también hay que empezar a romper, porque a veces que son estereotipos. Y yo digo, yo creo que esta generación eso lo empieza a modificar un poco, y es muy difícil igual en los espacios de trabajo. Yo me acuerdo amigos míos que decían, bueno, me quiero quedar a la mañana un rato más para bañar a mi hijo antes de ir a trabajar, y no los dejaban llegar más tarde del trabajo. O sea, ya está, no vas a llegar más tarde. Jodete, para eso está tu mujer, que tu mujer se ocupe. Tengo un amigo que trabaja en una universidad, en un cargo muy jerárquico, muy importante, y cuando dice, no, me tengo que quedar porque mi hija está enferma, lo miran como, vos te querés hacer boludo, quedarte en tu casa, cuando... ¿Para qué está tu germo? ¿Por qué no lo cuida ella? Wow, vos deberías venir a esta reunión, que es mucho más importante cuidar, ¿no? A una mujer, en cambio, eso es como, bueno, sí, faltó otra vez esta porque la hija, ¿no? Van a poner carita, pero es más natural que la mina se quede cuidando al bebé que está enfermo. Entonces digo, hay cambios culturales, hay cosas que el Estado puede hacer, como invertir más en la infraestructura de cuidado, el sector privado también. Hay muchas empresas que no tienen posibilidad no sé, porque trabajan en un lugar riesgoso o porque no tienen espacio físico para poner una guardería. Bueno, la ley esta que dice lo de las guarderías dice que entonces tienen que devolver el importe de los servicios de cuidado de estas familias, ¿no? Entonces, si no hay una guardería disponible en el lugar de trabajo, lo que debería hacer la empresa es pagar el proporcional de lo que la familia gasta en pagar los cuidados para poder ir a trabajar, ¿sí? Entonces digo, hay algunas alternativas, no son las más fáciles. Hoy en el Congreso de la Nación hay en discusión un proyecto que se llama Cuidar en Igualdad, que incluye algunas de estas cosas, por ejemplo la extensión de licencia, y es muy resistido por los sectores empresarios, muy resistido. Los empresarios, por más que las licencias, el pago, el dinero sale de las arcas del ANSES, es decir, no es que la empresa está pagando más porque un varón ahora tenga una licencia paternidad o la mujer tenga 3 semanas más, sino que eso lo paga el Estado, pero igual son resistidas porque significan dejar que un trabajador se vaya 3 meses a la casa, por decirlo, ¿no? Y no esté ahí al pie del cañón y haya que reemplazarlo por otra persona, etc. Entonces, hay cambios culturales que tenemos que ir haciendo, y hay mucho que el Estado tiene que hacer, pero como es un tema también que, como digo, la irrupción del feminismo en la Argentina, si bien el feminismo tiene una larguísima tradición, es con Ni Una Menos, es con la masificación de estos debates, es con que entre en la agenda pública, es con más instituciones, es con más políticas públicas, es con más datos, con más argumentos, con más, ¿no? Lo vamos haciendo, lo vamos armando. Yo creo y espero que tengamos la oportunidad en los próximos años de dar nuevos pasos, porque me parece que es fundamental que la economía de los cuidados pase a ser un tema de la agenda pública. Porque si no, sí, como vos decías, Maxi, lo ves como un tema difícil, alguien va a tener que sacrificar su carrera o un rato de su carrera, y después si querés tener 2 hijos, y bueno, en vez de 2 años o 3 van a ser 5 o 6, ¿no? Y es un montón de tiempo para la persona que se tiene que tomar esos años también, o un montón de dinero para esa familia. Y obviamente que tiene un costo, que el dinero te lo muestra muy claramente, pero que también es en oportunidades, en desarrollo, en tiempo, etc. Así que nada, yo creo que hay opciones, hay un abanico de opciones, pero que todavía la sociedad no ve esto como lo central que es, y que en eso tenemos que avanzar también mucho más con los cambios culturales. Ahí Sheila Bien, también.
damos lugar a Sheila y después vamos cerrando. Así que, bueno, la última. Sí, hola Mercedes, ¿cómo estás? Yo quería decir algo muy cortito, que es quizá como una cosita más relacionado con lo que Mercedes venía diciendo de las licencias y la extensión de licencias, pero en sí las licencias, que bueno, en caso de las maternidades fueron para mujeres, y lo que ocurre con la selección del personal, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que decía Mercedes recién, que muchas veces a los papás, digámoslo así en una forma binaria, si los varones no se toman esas licencias y sus compañeros los miran mal, entonces en la selección de personas las mujeres van a ser también menos contratadas en las organizaciones en general. Entonces es muy importante que se las tomen. Y otra cosa que quería mencionar es la penalización por la maternidad en la selección del personal por el tipo de las preguntas que se le hacen a las mujeres que no se le hacen a los varones. Y esto no es para decir que alguien tiene más culpa que otro, sino ya sabemos que esto es una, digamos, constitución cultural, una herencia que tenemos, pero también coincido con que las generaciones de ahora como lo tienen como mucho más claro, pero sí, digamos, si esto está, digamos, en la agenda del Estado y esto empieza a hacerse realidad, que los papás también se empiecen a tomar las licencias y que sus compañeros no los miren mal, por tomarse las licencias, por pensar que las mujeres son las que tienen que estar a cargo de los cuidados, entonces es un gran paso para que también más mujeres estén en el mercado laboral. Eso era todo. Buenísimo. Mercedes, si no tenemos más nada para decir, vamos cerrando. No, yo les agradezco mucho por la invitación y también por los comentarios, por lo que decías, por los ejemplos también que pusiste, Sheila, que es así tal cual, que les pasa a muchas minas que las desplazan, ¿no? Pero bueno, son temas que tenemos que seguir produciendo juntos y juntas, así que gracias por la conversación. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar hoy acá, por toda tu sabiduría y tus saberes que hoy nos compartiste. La verdad que fue muy enriquecedora. Y gracias a los que participaron, los y las que participaron, porque la verdad que hizo muy lindo este feedback, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por estar hoy. Muchas gracias.